Pensión mínima en México 2025. ¿Cuánto se recibe y a qué edad puedes jubilarte? El tema de las pensiones ha cobrado una relevancia creciente entre los trabajadores mexicanos, en especial para quienes se acercan a la etapa de retiro. Con la incertidumbre económica, las modificaciones legales y las dudas sobre los fondos acumulados, muchos ciudadanos desean saber con precisión cuáles son las condiciones que enfrentarán al llegar a la jubilación. Entre las dudas más frecuentes están el monto de la pensión mínima garantizada para el año 2025 y la edad mínima requerida para comenzar a recibir este apoyo. En el mes de junio del 2025, la pensión mínima garantizada para los trabajadores que cumplan con los requisitos asciende a 9,407 pesos mensuales. Este monto se actualiza anualmente en febrero, tomando como base la inflación registrada mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Aunque esta cifra representa un ingreso mínimo, es fundamental para quienes por diversas razones no lograron acumular un fondo suficiente o cotizar por muchos años. La pensión mínima garantizada es un mecanismo de protección establecido por el gobierno federal. Su propósito es evitar que las personas adultas mayores queden en situación de vulnerabilidad, asegurando un ingreso que, aunque básico, les permita cubrir sus necesidades elementales. ¿Cómo se determina la pensión mínima garantizada? Existen dos principales regímenes de cotización que determinan el tipo de pensión que puede recibir un trabajador. Uno, régimen anterior a julio de 1997. Este esquema considera el promedio de salario de las últimas 250 semanas cotizadas, así como el total de semanas acumuladas. Si el resultado del cálculo de la pensión no alcanza la cifra de la pensión mínima garantizada, el Estado se encarga de cubrir la diferencia para asegurar ese mínimo mensual. 2. Régimen posterior a julio de 1997. Para quienes comenzaron a cotizar a partir de esa fecha, la pensión se financia con los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador, administrada por una institución financiera. Si al momento de pensionarse, el ahorro acumulado no permite generar una pensión mayor a la mínima, y si se cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas, se puede acceder a la pensión mínima garantizada. Edad mínima para jubilarse. La edad también juega un papel crucial en este proceso, y varía dependiendo del régimen de cotización. En el régimen anterior a julio de 1997, es posible jubilarse a partir de los 60 años bajo la modalidad de cesantía en edad avanzada. A los 65 años se accede a la pensión por vejez. Se requieren mínimo 500 semanas de cotización. En el régimen posterior a julio de 1997, la edad mínima es de 65 años. Se exige haber cotizado al menos 1,250 semanas. Además, en ambos casos es indispensable haber causado baja en el régimen obligatorio y permanecer dentro del periodo de conservación de derechos, el cual corresponde a la cuarta parte del tiempo cotizado. ¿Quiénes acceden a la pensión mínima garantizada? Este beneficio está diseñado para apoyar principalmente a quienes cotizaron bajo el régimen anterior a 1997, alcanzaron la edad mínima para pensionarse y cumplieron con el número de semanas necesarias. En caso de que su historial salarial no sea suficiente para calcular una pensión mayor, se les otorga el monto mínimo garantizado. En el caso de quienes cotizan bajo el esquema posterior a 1997, también pueden acceder a este beneficio siempre que el saldo acumulado en su cuenta no les permita una pensión superior y cumplan con los requisitos establecidos. Factores que modifican el monto de la pensión. La cantidad mensual que una persona recibe al jubilarse puede cambiar por distintas razones. Zona geográfica. Algunas regiones del país tienen beneficios o ajustes diferenciados. Aumentos al salario mínimo. Cada incremento al salario mínimo impacta directamente en la pensión mínima. Inflación. El ajuste anual en febrero se realiza considerando el nivel inflacionario del año anterior. Historial laboral. Mientras más semanas cotizadas y mayor salario reportado, más alta podría ser la pensión. Diferencias entre los esquemas de 1973 y 1997. El régimen anterior a 1997 se basa en un sistema solidario, donde el Estado tiene un papel activo garantizando un ingreso a los jubilados. Este modelo permite calcular la pensión con base en el tiempo trabajado y el salario promedio, y ofrece más certidumbre en la vejez si se cumplieron los requisitos. Por otro lado, el régimen posterior a 1997 introduce un sistema de capitalización individual. Aquí, el monto final de la pensión dependerá únicamente del ahorro acumulado en la cuenta individual. Si el trabajador no logró generar un ahorro suficiente, su pensión podría ser más baja,
a menos que acceda al beneficio de la pensión mínima garantizada. Preparación para el retiro en 2025. Dado el panorama actual, es vital que los trabajadores comprendan bajo qué régimen cotizan, cuántas semanas tienen registradas y cuáles son sus perspectivas de retiro. Esta información les permitirá tomar decisiones informadas y anticipadas. Algunas acciones recomendables son: revisar periódicamente el estado de cuenta de su fondo de retiro. Consultar cuántas semanas cotizadas tienen registradas. Acercarse a instituciones de orientación previsional para resolver dudas. Evaluar la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias para aumentar el monto de su futura pensión. El sistema de pensiones en México ofrece una estructura compleja pero con mecanismos de apoyo para quienes no logran un fondo amplio. La pensión mínima garantizada representa ese respaldo, pero no debe ser la única fuente de ingreso. Prepararse con anticipación es la mejor herramienta para lograr un retiro digno y tranquilo.